Gu Sol era el estudiante perfecto. Tranquilo, educado, sacaba puro 10 y vivía una vida súper discreta, pero todo el mundo lo respetaba. La vida le iba viento en popa hasta que apareció un nuevo chico llamado Seok-chan. El profesor lo presentó como el campeón nacional de boxeo del instituto, y la clase flipó al instante. Todos menos Gu Sol, que se puso más blanco que un fantasma. Parecía haber visto al mismísimo diablo. En cuanto el profesor se fue, Seok-chan empezó a marcar territorio, zurrando a los más duros para dejar claro quién mandaba. Luego, puso sus ojos en Gu Sol. La delegada de la clase intentó meterse, pero Seok-chan la apartó de un manotazo. Gu Sol le suplicaba que parara, pero la paliza seguía. Resulta que Seok-chan había hecho la vida imposible a Gu Sol en la secundaria, lo que explicaba el terror de Gu Sol. Gu Sol se desplomó en el suelo, perdiendo la conciencia. Justo en ese momento, un boli tirado en el piso llamó su atención. Por puro instinto, lo agarró, con un destello de rebeldía en los ojos. Seok-chan, todavía con una sonrisa burlona, lo provocó. «Dale, clávamelo. Te reto. Aquí mismo». En un momento de desesperación, alimentado por años de miedo y humillación reprimida, Gu Sol clavó el boli en el ojo de Seok-chan. La clase entera se quedó helada del horror mientras Seok-chan gritaba de agonía, tapándose la cara. Como la lesión fue permanente, la acción de Gu Sol no se consideró defensa propia. Lo condenaron a 3 años en un centro de menores, mientras su madre lloraba desconsoladamente. El futuro brillante de un estudiante prometedor se esfumó como pompas de jabón. En el bus camino al centro de detención, había un tipo en la parte de atrás al que todo el mundo evitaba como a la peste. Un bocazas con el pelo oxigenado le quitó el asiento a Gu Sol, obligándolo a sentarse al lado de esa figura intimidante. Cuando el hombre se giró para mirarlo, Gu Sol se encogió, muerto de miedo. En el centro de detención, les quitaron sus pertenencias y les dieron uniformes de preso. El rubio oxigenado, que se llamaba Aul y le había robado el asiento a Gu Sol en el bus, de repente intentó hacerse el simpático, preguntándole por qué estaba allí. Cuando Gu Sol murmuró algo sobre intento de asesinato, Aul se echó para atrás al instante, pidiendo perdón por lo de antes y diciendo que su propio delito era medio parecido. Después, durante las presentaciones al resto de los internos, resultó que Aul estaba allí por hurto. 2 presos veteranos, los 2 con el pelo rapado al cero, explicaron las reglas del juego. La jerarquía lo era todo, y los puños determinaban quién mandaba. Si no sabías pelear, tenías que callarte, hacerte invisible y evitar llamar la atención a toda costa. La prisión estaba dividida. Un lado estaba liderado por Sang Yeob, un ex campeón nacional de judo con unas habilidades de lucha increíbles. El otro lado pertenecía a Won-hon, un tipo enorme e imponente que usaba su tamaño para intimidar. Y luego estaba Sung-yeong, el líder de la pandilla de los postres, pequeño y discreto, pero con una patada que, según decían, podía partir cráneos. Este centro de menores era un microcosmos de la sociedad, una jungla brutal donde todos competían por el poder a cualquier precio. Recientemente, Won-hon y Sung-yeong, 2 de los capos de la prisión, se habían juntado para dar un golpe bajo. Montaron una pelea falsa, haciendo ver que Sang Yeob, otro preso poderoso y su principal rival, les había atacado para robarles los cigarros. Sang Yeob fue encerrado en aislamiento, dejándolos a ellos libres para acampar a sus anchas. Sin embargo, había un interno que no pertenecía a ninguna banda y al que todos evitaban. Alguien con quien ni siquiera los 3 capos juntos se atreverían a meterse. Ese era Do-yun, la figura intimidante que se había sentado al lado de Gu Sol en el bus. Resulta que Do-yun era una leyenda en las artes marciales coreanas, el campeón mundial de MMA más joven, una estrella en ascenso. El día clave, cuando salió del ring con la medalla de oro, llamó a su madre y a su hermana pequeña, prometiéndoles una cena de celebración por todo lo alto. Pero al abrir la puerta de su casa, su mundo se hizo añicos. Una tarta de cumpleaños estaba intacta sobre la mesa, rodeada de un charco de sangre. Do-yun buscó frenéticamente por toda la casa, solo para encontrar a su madre y a su hermana tendidas sin vida en el charco carmesí. La última palabra de su hermana, un susurro de oppa, resonaba en sus oídos. De repente, alguien lo estranguló por detrás. Pero habían elegido al tipo equivocado para meterse. En un abrir y cerrar de ojos, Do-yun invirtió el agarre, partiendo la pierna del atacante como una ramita. La imagen de su madre alimentó su rabia, pulverizó la cara del segundo atacante. Un tercero se abalanzó sobre él con un cuchillo. Ignorando la herida, Do-yun desató una furia de golpes, cada puñetazo un lamento por su familia perdida. Los 3 intrusos murieron en el acto. Do-yun fue condenado por homicidio involuntario. Volviendo al presente, un partido de fútbol en la prisión degeneró rápidamente en una pelea campal, dejando a 2 jugadores retorciéndose de dolor. Gu Sol y Aul fueron arrastrados al campo como reemplazos. Minutos después, durante un altercado entre los 2 capos, la pelota aterrizó en los pies de Gu Sol. Torpemente, la pateó directo a la posesión más preciada de Won-hon, sus partes. Ahora sí que estaba en un lío serio. Inmediatamente, Gu Sol fue arrastrado a un rincón apartado por la banda de Won-hon. Los recuerdos de las palizas pasadas volvieron a su mente, recuerdos que quería borrar desesperadamente. Justo cuando pensaba que estaba condenado, vio pasar una figura familiar, Do-yun, el luchador legendario. Gu Sol se abalanzó sobre él como un náufrago agarrándose a un salvavidas.
Por favor, ayúdame, suplicó, con los ojos llenos de súplica. Do-yun les dijo tranquilamente a los otros que se alejaran. Enfurecido, Won-hon le gritó a Do-yun, acusándolo de hacerse el héroe cuando él mismo era un asesino. Se lanzó al ataque, pero Do-yun esquivó el golpe sin esfuerzo, propinándole un rápido golpe de advertencia. El segundo puñetazo lo dejó inconsciente. Gu-sol observaba con asombro, como si estuviera viendo a un superhéroe salir de la pantalla de la tele. Pero la vida real no era una película. A partir de ese día, Won-hon añadió a Gu-sol a su lista negra, marcándolo como presa. Aul, sentado a su lado, solo pudo negar con la cabeza y aconsejarle que pidiera perdón profusamente. Un día, Gu-sol recibió una visita. Era Seok-chan. Su ojo derecho estaba ahora permanentemente ciego, su educación interrumpida, su carrera de boxeo terminada. Preferiría estar muerto. Gu-sol tartamudeó una disculpa, pero la mirada de Seok-chan permaneció gélida. Cuando salgas, Siseo, haré de tu vida un infierno. A pesar de las súplicas llorosas de Gu-sol, Seok-chan murmuró sobre la imposibilidad de perdonar y se dio la vuelta, dejando a Gu-sol consumido por el terror. En la prisión, lo atormentaban. Fuera, un enemigo lo esperaba. Gu-sol estaba consumido por la ansiedad, incapaz de dormir. El centro de menores tenía una regla no escrita. Cada interno debía ofrecer un cartón de leche diario al capo como señal de lealtad. Gu-sol le llevó su leche a Do-yun, pero cuando el hombre mayor le preguntó si le pasaba algo, Gu-sol dudó, incapaz de expresar su miedo. Al día siguiente, volvió a llevar leche, pero Do-yun la rechazó, diciéndole que no volviera a traer más. Gu-sol lo siguió, armándose de valor para pedirle a Do-yun que le enseñara a pelear. «Quiero ser fuerte como tú», le suplicó. Do-yun se negó de inmediato, preocupado de que Gu-sol buscara venganza y cometiera más actos de violencia. Pero Gu-sol le explicó que solo quería una vida tranquila. Antes, solo quería esconderme porque no quería que me pegaran. Solo sabía someterme. Siempre me culpé a mí mismo por ser tan débil e inútil. Sentía que mi existencia era un error. Pero ahora, no quiero huir más. Las sinceras palabras de Gu-sol conmovieron a Do-yun. «Aceptaré, con una condición», dijo. «Corre 100 vueltas alrededor del patio en 40 minutos. Si puedes hacerlo, te entrenaré». Gu-sol, un ratón de biblioteca con poca experiencia atlética, pronto estaba jadeando sin aliento, con la visión borrosa y las piernas temblorosas. Para la vuelta 50, estaba completamente exhausto, alimentado solo por recuerdos dolorosos. Apretó los dientes, arrastrándose hasta la vuelta 70, luego se desplomó, vomitando, listo para rendirse. Pero los recuerdos resurgieron, vívidos y crueles. Recordó a Seok-chan sujetándolo en una llave de estrangulamiento, negándose a dejarlo ir al baño hasta que se orinó delante de toda la clase, luego obligándolo a lamerlo. Gu-sol se tambaleó hasta ponerse de pie, con las extremidades temblorosas. Los 40 minutos habían terminado. Pero cuando el rostro de su torturador brilló en su mente, sus piernas lo impulsaron hacia adelante, impulsado por una rabia implacable. Cruzó la última vuelta y se desplomó en los brazos de Do-yun. Gracias a la conexión de Do-yun con el director, Gu-sol fue trasladado a su celda. Do-yun inmediatamente lo sometió a una evaluación física. Observando la patética forma de Gu-sol al hacer flexiones, suspiró. Los resultados de Gu-sol fueron desastrosos: 21 flexiones, 32 abdominales y 0 dominadas. A partir de mañana, declaró Do-yun, añades una repetición cada día, empezando ahora. Si no puedes hacerlo, vuelves a tu antigua celda. Gu-sol se esforzó con todas sus fuerzas, logrando finalmente una dominada temblorosa. Así comenzó el extenuante entrenamiento. Los primeros días, un puñado de flexiones lo dejaban hecho polvo, sus puñetazos y patadas eran débiles. Pero bajo la estricta guía de Do-yun, Gu-sol entrenó sin descanso, día tras día, llueva o truene. Sus puñetazos ganaron fuerza, y sus patadas al saco pesado se volvieron más precisas. Do-yun lo animó a comer más, recordándole que comer también era parte del entrenamiento. Al principio, los otros internos se burlaban de los esfuerzos de Gu-sol. Pero pronto, los músculos comenzaron a ondearse debajo de su piel, sus extremidades se volvieron más fuertes. Sus puñetazos ganaron velocidad y potencia. Do-yun intensificó el entrenamiento para incluir recibir golpes. Cada puñetazo, cada caída, era un paso adelante. Gradualmente, el débil y tímido Gu-sol se transformó en un luchador. Por la noche, después de que se apagaran las luces, continuó entrenando. Después de completar 1000 puñetazos, se giró y descubrió que Do-yun se había quedado dormido. «He terminado», susurró Gu-sol. Do-yun, al no haber presenciado las repeticiones finales, no las contó. Hizo que Gu-sol volviera a empezar. Desanimado, Seok-chan deambulaba por las calles. Un coche detrás de él tocaba el claxon incesantemente, pero él no se movía. Molestos, los mafiosos de dentro le lanzaron insultos. Sin decir una palabra, Seok-chan se acercó y pateó el espejo lateral, haciéndolo añicos. 2 hombres saltaron, listos para darle una lección, pero él desató una ráfaga de puñetazos, dejándolos gimiendo de dolor. Gu-yong, el jefe de la banda, presenció la impresionante demostración y le ofreció a Seok-chan un trabajo. Seok-chan le hizo un corte de mangas.
Al notar el ojo derecho ciego de Seok-chan, Woo-young apostó a que podía bofetear el lado izquierdo de su cara antes de que pudiera reaccionar. Lo hizo, demostrando su astucia callejera. «Puedo usar tu talento», dijo Woo-young. «Te haré aún más fuerte». De vuelta en la prisión, Woo-sol estudiaba mientras hacía sentadillas, para sorpresa de Aul. «¿Entrenando para un enfrentamiento con Won-hoon?», preguntó. «No», respondió Woo-sol, «simplemente estoy harto de ser débil». Aul entonces le dio malas noticias. Do-yoon iba a ser transferido. Aparentemente, los internos mayores de 23 años eran trasladados a una prisión de adultos. Do-yoon simplemente le dijo a Woo-sol que entrenara más duro, ya que su tiempo se estaba acabando. Más tarde ese día, Woo-sol vio cómo estaban golpeando a Aul e intervino. Los atacantes intentaron atacarlo en grupo, pero Woo-sol ya no era el pusilánime que recordaban. Usó la fuerza justa para rescatar a su amigo. Más tarde, los lacayos de Won-hoon lo convocaron al taller de carpintería. Enfrentándose al corpulento Won-hoon, Woo-sol se disculpó por golpear a sus hombres, explicando que ellos habían atacado primero a su amigo. Won-hoon lo ignoró y lanzó un puñetazo. Woo-sol esquivó el segundo y contraatacó. Won-hoon era duro, sus golpes aterrizaban como mazas, derribando a Woo-sol al suelo. Pero Woo-sol se defendió, lanzando una patada a la cabeza de Won-hoon. No tuvo ningún efecto. Won-hoon lo golpeó contra el suelo como a un saco de boxeo, sus ataques se volvieron más feroces, mientras que los contraataques de Woo-sol carecían de potencia. Estaba acorralado y recibió un brutal puñetazo en la cara. Todos pensaron que estaba derrotado, pero Woo-sol se tambaleó hasta ponerse de pie. Recibiendo otro golpe en la cara, reunió toda su fuerza y le dio un cabezazo a Won-hoon, enviándolo a desplomarse. Sin perder un segundo, Woo-sol desató una ráfaga de puñetazos, devolviendo cada golpe que había recibido. Justo entonces, apareció Do-yoon, deteniéndolo. Su mirada firme parecía decir, «No sigas mi camino». En otra parte, el viejo enemigo de Woo-sol, Seok-chan, era ahora un mercenario despiadado, la mano derecha de Woo-young. A pesar de su victoria sobre Won-hoon, Woo-sol no descansó. Continuó su riguroso entrenamiento bajo la atenta mirada de Do-yoon. Un día, recibió una comida mejor de lo habitual y se le permitió entrenar con Do-yoon. Claramente se contuvo, lo que provocó que Do-yoon gritara, «Pelea con todo lo que tienes». Sin embargo, en su siguiente sesión, el puño de Woo-sol se detuvo a centímetros de la cara de Do-yoon. «No puedes dudar», reprendió Do-yoon. «El momento en que pienses que estás ganando y bajes la guardia es el momento en que serás derrotado. ¿Entiendes?». Fue su última sesión de entrenamiento. Do-yoon iba a ser trasladado a la prisión de adultos. «Tu mayor fortaleza, Woo-sol», dijo Do-yoon, «es tu resistencia, tu capacidad para soportar las dificultades». Señaló una analogía. «Sabes sobre los tiburones, ¿verdad? No tienen vejiga natatoria. Si dejan de nadar, aunque sea por un momento, se hunden. Tienes que vivir como un tiburón, chico. Nunca dejes de nadar». Su despedida no estuvo llena de abrazos ni lágrimas. Solo una pequeña sonrisa significativa, pero dejó un agujero enorme en el corazón de Woo-sol. Después de la partida de Do-yoon, Woo-sol continuó entrenando, esforzándose silenciosamente un poco más cada día, como un pequeño tiburón aprendiendo a mantenerse a flote. Un interno recientemente liberado del bloque de Woo-sol ahora trabajaba para Seok-chan. Se jactó de cómo Do-yoon había entrenado a Woo-sol para convertirse en un tiburón. En lugar de estallar en ira, Seok-chan simplemente sonrió y lo instó a continuar. De vuelta en prisión, antes de que Woo-sol pudiera procesar por completo la partida de Do-yoon, Sung-young lo desafió a una pelea. El perdedor serviría al ganador por el resto de su sentencia. A Woo-sol no le importaba el estatus. Aceptó pelear con una condición: Sung-young tenía que dejar de intimidar a los internos más débiles. Sung-young se negó y le dio una patada de advertencia. De regreso a su antiguo bloque de celdas, Woo-sol se encontró con Sang Yeop, recientemente liberado del aislamiento. ¿Intentando quitarme el puesto?, desafió Sang Yeop. La respuesta inesperada de Woo-sol, «No me interesa», dejó a Sang Yeop sin palabras. «Pero escuché que eras un lunático obsesionado con las peleas», murmuró, confundido. 5 días pasaron volando. La pelea con Sung-young era inminente. Con la tensión en el aire, Seok-chan visitó a Woo-sol. Lanzó amenazas mientras rompía casualmente los dedos de uno de sus subordinados como palitos de pretzel. «¿Entrenando para pelear conmigo?», se burló. «Estoy deseando que llegue el momento». Esta vez, Woo-sol no se inmutó, no se acobardó, no apartó la mirada. Mientras tanto, Sung-young, asumiendo que Woo-sol no aparecería, se burló de Sang Yeop. Sorprendentemente, Sang Yeop respondió con una reflexión filosófica. ¿Qué sentido tiene pelear constantemente? Incluso si antes eras basura, no tienes que seguir siéndolo para siempre, ¿verdad? Antes de que pudiera terminar su lección de vida, Woo-sol llegó, con una expresión fría y resuelta. Sin decir una palabra, Sung-young lanzó un ataque furioso. Sus patadas ultrarrápidas llovieron sobre Woo-sol. Woo-sol atrapó una de las patadas, barriendo la pierna de Sung-young y enviándolo al suelo. Se abalanzó sobre él, haciendo llover puñetazos. Sung-young contraatacó, golpeando a Woo-sol contra el suelo y dándole una brutal patada en la cara. Todos pensaron que se había acabado,
pero Gu-sol se tambaleó y se levantó. Aunque no era un luchador habilidoso, poseía una resistencia increíble. Bloqueó una patada y desató una serie de puñetazos en el muslo de Sung-yeong, haciéndole gritar de dolor. Luego, Gu-sol saltó hacia adelante, atrapando a Sung-yeong en una llave de estrangulamiento, con las piernas envueltas fuertemente a su alrededor, impidiendo el escape. Los espectadores temían que matara a Sung-yeong. Solo cuando apareció un guardia, Gu-sol soltó su agarre. Fue arrojado al aislamiento, pero continuó entrenando, sabiendo que la verdadera pelea aún estaba por delante. Después de esa pelea, los jugadores de poder de la prisión se dieron cuenta de que Gu-sol se estaba convirtiendo en un verdadero tiburón. La mejor manera de sobrevivir era dejarlo en paz. Las constantes peleas cesaron, y una paz inusual se asentó sobre la prisión. Aul se volvió cada vez más respetuoso. Todos pensaron que Gu-sol perdería, pero perseveró. «Eres bastante rudo», admitió. Sung-yeong y Won-hon incluso se hicieron amigos de Gu-sol, creando lazos por su experiencia carcelaria compartida. Por buen comportamiento, Gu-sol fue liberado antes de tiempo. Pidió permiso al director para visitar el patio donde había entrenado con Do-jun por última vez. Agradeció en silencio a su mentor y recordó los días inolvidables que habían pasado allí. Saliendo con su viejo uniforme escolar, Gu-sol apenas tuvo un momento para respirar antes de que apareciera su viejo némesis, Seok-chan. El enfrentamiento largamente esperado había comenzado. Desde el campanazo inicial, Gu-sol fue golpeado como un saco de boxeo. Seok-chan ya no era un matón de la escuela, era un luchador callejero experimentado. Mientras conectaba golpe tras golpe, Seok-chan se burlaba de Gu-sol, recordándole cómo su madre había rogado piedad como un perro. Cuando Gu-sol finalmente conectó un puñetazo, Seok-chan entró en un frenesí, desatando una ráfaga de golpes, que culminó con una rodilla en el estómago y un golpe de gracia. Mientras caía, Gu-sol recordó las palabras de Do-jun: «Los tiburones nunca dejan de nadar». Su espíritu de lucha se reavivó, se levantó rápidamente, intercambiando golpes con Seok-chan. Desató el puñetazo en sacacorchos, una técnica de autodefensa que Do-jun le había enseñado. Conectó con el ojo izquierdo de Seok-chan. Seok-chan rugió de furia, pero Gu-sol lo derribó. Ambos estaban exhaustos. La pelea se convirtió en una prueba de resistencia. La fuerza de voluntad de Seok-chan no pudo igualar la de Gu-sol. Finalmente se rindió. Gu-sol se alejó, dejando a Seok-chan hirviendo en la derrota. Después de recuperarse, la primera parada de Gu-sol fue la prisión para visitar a Do-jun. Do-jun estaba encantado de verlo, pero Gu-sol tenía una cuenta pendiente. ¿Alguna vez has visto realmente un tiburón?, preguntó. Sí, en la tele. Fui al acuario a ver a los tiburones, explicó Gu-sol. ¿Y adivina qué? Apenas nada. Dijiste que los tiburones nadan constantemente, incluso cuando duermen, pero los vi descansando perfectamente. ¿De verdad? Eso es raro, admitió Do-jun, perplejo. 3 meses después de la pelea con Seok-chan, la vida fuera de la prisión no era fácil para Gu-sol. Los exconvictos enfrentaban prejuicios y discriminación. Él y sus amigos de la prisión se apoyaban mutuamente. Gu-sol continuó entrenando. Sung-yeong inició un negocio de reparto de pizzas. Won-hon trabajaba en la construcción mientras estudiaba para su GED, con el objetivo de ir a la universidad. Sang-yeob regresó a su entrenamiento de judo. Juraron nunca rendirse, a pesar del estigma de su pasado. Estaban decididos a dejarlo atrás y seguir adelante. Visitando a Do-jun, Gu-sol compartió buenas noticias. Había conseguido un trabajo en un gimnasio. Era solo un trabajo pesado, pero la habitación y la comida gratis le ahorraban dinero del alquiler. Estaba entrenando duro, soñando con convertirse en un luchador. Sabía que no sería fácil, pero los tiburones nunca dejan de nadar. Do-jun estaba preocupado. Gu-sol todavía era joven e inexperto. Y con un enemigo peligroso como Seok-chan suelto, necesitaba ser extremadamente cuidadoso. No dejes que tus emociones nublen tu juicio, le advirtió. Trabaja duro. Estaré animándote. De vuelta en el gimnasio, Gu-sol estaba fregando el suelo cuando un luchador rubio engreído con un estilo de sparring brutal frustró a los entrenadores. Peleaba como si estuviera tratando de matar a alguien, asustando a todos sus compañeros de sparring. Desesperado, el entrenador señaló a Gu-sol. El rubio se burló. «Vas a ser mi saco de boxeo», se burló. «Oye, si le ganas a un luchador profesional, tal vez te asciendan a contendiente». Tan pronto como entró en el ring, Gu-sol esquivó la primera embestida agresiva del luchador rubio. Los entrenadores le arrojaron equipo de protección, pero solo cogió los guantes, rechazando el protector de cabeza. El rubio, enfurecido, atacó sin descanso, una ráfaga de puñetazos y patadas salvajes. Al principio, Gu-sol se centró en la defensa, absorbiendo los golpes. Luego, al ver una abertura, contraatacó, sus puños conectando con un impacto ardiente. El gimnasio quedó en silencio. El luchador rubio aulló de dolor. Tenía una gran pelea esa noche. El dueño del gimnasio, furioso, reprendió a Gu-sol y le ordenó a Sang-yeob que lo despidiera de inmediato. Resultó que el luchador rubio, Sonbol, competía en un circuito de lucha ilegal llamado FOG. Los combates se transmitían en vivo en una aplicación privada con apuestas permitidas. Solo algunos invitados VIP selectos asistieron en persona.
El combate de la tarde acababa de terminar, y el evento principal, con el mejor luchador de FOG, Son Bol, estaba a punto de comenzar. Su oponente era un gigante corpulento. Pero con una mano lesionada, Son Bol había desaparecido. Aterrorizado, el personal se apresuró a informar al dueño. Un anuncio resonó por todo el sistema. Un luchador especial reemplazaría a Son Bol. Todas las apuestas se reiniciaron. Antes de que se revelara el nuevo luchador, una oferta especial apareció en la pantalla. Todas las apuestas se pagarían 10 veces más, independientemente del resultado. El gigante, inseguro de a quién se enfrentaría, comenzó a temblar. Finalmente, se reveló al luchador misterioso, el presidente Guiyong, el cerebro detrás de FOG, y el mismo hombre que había reclutado a Seok-chan. La reputación de Guiyong era tan formidable que aquellos que habían apostado por el gigante palidecieron. Para garantizar la justicia, se anunció una regla especial. El gigante solo tenía que durar 30 segundos para ganar. A pesar de esto, la mayoría de las apuestas se destinaron a Guiyong. Al entrar en el ring, le dio una palmada tranquilizadora al gigante. «No te preocupes», le dijo. «Saldaré tus deudas». Comenzó la pelea. El gigante recibió un golpe aplastante en las costillas, seguido de 2 patadas giratorias en la cara y un martillazo final devastador. Cayó en 10 segundos. Pero Guiyong no había terminado. «Todavía nos quedan 20 segundos», anunció. A la mañana siguiente, Gu Sol vio a Won Hoon devolviendo abatido dinero a un hombre con muletas. Resultó que Won Hoon había sido un cobrador de deudas antes de la prisión. Una vez había presionado tanto a un deudor que el hombre saltó desde un edificio, rompiéndose la pierna. Won Hoon, lleno de remordimiento, intentó disculparse, pero no pudo deshacer el daño. Más tarde ese día, Gu Sol se reunió con sus amigos de la prisión. Sang Yeob no pudo asistir. Won Hoon todavía estaba deprimido, pero el optimismo de Gu Sol le levantó el ánimo. Sung-yeong y Won Hoon inmediatamente comenzaron a discutir. Won Hoon seguía acumulando cuentas impagas en la pizzería de Sung-yeong. Durante su discusión, Sung-yeong reveló que Won Hoon tenía una hermosa hermana menor. Luego, le exigieron a Gu Sol que juzgara quién era más guapo. «Ambos sois guapos a vuestra manera», respondió diplomáticamente. Justo cuando Gu Sol comenzaba a tener dolor de cabeza, Hye, su amiga de la infancia y tutora de GED de Won Hoon, llegó. Mientras los otros dos continuaban su conversación, ella se bebió su bebida de un trago. Los 4 amigos levantaron sus vasos en un brindis alegre. Sung-yeong notó a Gu Sol mirando a Hye soñadoramente. De repente, Guiyong detuvo su coche bruscamente, cruzó la calle agresivamente y entró en la pizzería de Sung-yeong. «Tú, Gu Sol», exigió. «Pelea conmigo». 3 horas antes, Guiyong había ordenado a sus hombres que llevaran a Son Bol, a su novia y a su manager a un yate grande. Cuando Guiyong llegó en lancha rápida, los 3 ya estaban arrodillados, con el rostro ceniciento. Son Bol, magullado y golpeado, tembló al ver a Guiyong. «Mis hombres me dicen que te saltaste tu pelea debido a una lesión en la muñeca». «¿Quién te hizo esto?», exigió Guiyong. «Un conserje, en el gimnasio». «Gu Sol», tartamudeó Son Bol. «Un conserje, no un luchador». Guiyong arqueó una ceja. «No te preocupes, la pelea de esta noche está resuelta». Son Bol, aliviado, prometió que no volvería a suceder. La expresión de Guiyong se ensombreció. «No habrá una próxima vez», dijo fríamente. Se giró hacia la novia de Son Bol y su manager. «¿En quién confiáis más? Si tuvierais que confiar en alguien con vuestras vidas, ¿quién sería?» Son Bol eligió a su manager. «Es como un hermano para mí», explicó. «Bueno, un primo, en realidad». El manager parecía aterrorizado. «Si puedes quedarte callado durante 10 segundos», le dijo Guiyong al manager, «dejaré vivir a tu primo». Los gritos del manager atravesaron el aire incluso antes de que Guiyong terminara de hablar. Son Bol suplicó frenéticamente por piedad, pero los 3 fueron arrojados por la borda. Los hombres de Guiyong informaron que el conserje que había lesionado a Son Bol era la misma persona que había cegado a Seok-chan. Guiyong también sabía sobre el intento fallido de venganza de Seok-chan en prisión. Seok-chan buscó inmediatamente a Guiyong. «Déjame pelear con él», suplicó. Guiyong no tenía idea de la tormenta que estaba a punto de desatar. Cuando Hye salió del trabajo, Guiyong la llamó, indicándole que le enviara un mensaje de texto cuando llegara a casa. «Estás actuando como mi novio», bromeó ella. Justo entonces, a una mujer embarazada se le cayó la bolsa. Hye se apresuró a ayudar, llevando la bolsa al coche de la mujer a petición suya. De repente, todo salió mal. «¿Eres Jun Hye?», gruñó una voz. Antes de que pudiera reaccionar, un hombre musculoso le tapó la boca con la mano y la llevó a una furgoneta con las marcas de un hospital psiquiátrico. En el gimnasio, que estaba cerrado por el día, Gu Sol entrenó con Sang Yeob. Won Hoon y Sung-yeong llegaron para ver. Llevaban entrenando más de 1 hora. «El chico realmente ha crecido», comentó Won Hoon. «Gracias a él, ahora estamos viviendo vidas honestas». Dentro de la furgoneta, la mujer se quitó una falsa barriga de embarazo y ordenó a su cómplice que atara las manos y los pies de Hye. Hye agarró un extintor, lo estrelló contra la cara del hombre y se abalanzó hacia la puerta. Estaba casi libre cuando la mujer la pateó de vuelta al interior. Después de su sesión de entrenamiento, Gu Sol encontró a Won Hoon y Sung-yeong esperando.
¿Qué estáis haciendo aquí?, preguntó. Mi negocio se fue a la bancarrota, anunció Sung-Yeong dramáticamente. ¿En bancarrota? No me traigas mala suerte, protestó Won-Hon. Antes de que pudieran discutir más, Sang Yeop se unió a ellos, preguntándole a Sung-Yeong sobre su negocio. Mientras bromeaban, Gu-sol recibió una videollamada de Hye. Contestó, pero en lugar del rostro de Hye, escuchó sus gritos de pánico y los sonidos de una lucha. Intentó volver a llamar, pero nadie respondió. Recordó su encuentro con Gu-yong. Yo soy el que le paga a Seok-chan, había dicho Gu-yong. Trabaja para mí. Ganarás una fortuna. ¿Quieres salir adelante? Puedo hacer que suceda. Con tu historial, soy el único que puede ayudarte. Gu-sol se había negado firmemente. No estoy interesado. No soy Seok-chan. Yo decido mi propio camino. Ese mismo día, después de noquear a un conductor que se le había cruzado, Hye se había acercado a Gu-sol, preocupada por el hombre inconsciente. Gu-sol sonrió. Tu novio, bromeó. Ahora, dándose cuenta de que Gu-yong estaba detrás del secuestro de Hye, se preparó para salir corriendo a buscarlo, pero Won-hon lo detuvo. Cálmate. Si vas solo, estás entrando en una trampa. Sung-yeong llamó a la policía, pero dijeron que no podían intervenir sin más información. De repente, apareció un mensaje de texto en el teléfono de Gu-sol, sitio de construcción. Los 4 amigos se amontonaron en la destartalada furgoneta de reparto de Sung-yeong y salieron a toda velocidad. En el lugar, se separaron para buscar, pero no había señales de Hye. Entonces, Gu-sol vio las llaves de su coche en un charco. La llamó por teléfono, escuchando débilmente el tono de llamada proveniente del interior de un edificio abandonado. Sin dudarlo, se apresuró a entrar. Hye estaba siendo retenida cautiva por 2 hombres fornidos, uno de los cuales ella había golpeado con el extintor en la furgoneta. Estaba a punto de tomar represalias cuando Gu-sol irrumpió. Sin decir una palabra, Gu-sol se lanzó al aire, conectando 2 puñetazos fulminantes. Rápidamente desató a Hye, pero ella lo instó a correr. Antes de que pudiera entender por qué, una pandilla de matones armados con tuberías y bates invadió el edificio. Detrás venía la mujer con la falsa barriga de embarazo. El pez ha mordido el anzuelo, sonrió, señalando a sus hombres que atacaran y luego llamando a Gu-yong. Tenemos a Gu-sol, informó. Tenemos a 3 de los 4, los otros 2 están desaparecidos, la voz de Gu-yong crepitó por el teléfono. 3 es suficiente. Gu-sol y sus amigos fueron encapuchados y arrastrados a una furgoneta. Sung-yeong y Sang Yeop, llegando justo cuando la furgoneta se alejaba a toda velocidad, les persiguieron. Gu-sol y sus amigos fueron repetidamente electrocutados con pistolas Taser hasta que perdieron el conocimiento. Cuando Gu-sol despertó, estaba atado a una silla, frente a Gu-yong. ¿Dónde están mis amigos?, exigió. Gu-yong ignoró la pregunta, fingiendo cortesía y preguntando por su bienestar. La paciencia de Gu-sol se agotó. No me importa. ¿Dónde están mis amigos? Gu-yong presionó un cuchillo contra su garganta. ¿Sabes cómo entrenan a los niños soldados en África?, preguntó escalofriantemente. Les vendan los ojos, les ponen un arma en la mano y les hacen disparar. Cuando se quitan la venda y ven la sangre, los cuerpos quedan traumatizados. Después de eso, son obedientes como cachorros. Señaló a 2 figuras atadas detrás de él. Ponte en el lugar de ese niño. Elige quién muere. Quien quiera que elijas muere, el otro vive. Oh, continuó, si eso es demasiado difícil, elige a quien quieres salvar. Por favor, dejadlos ir. No tienen nada que ver con esto, suplicó Gu-sol. Maldita sea, estás arruinando mi diversión, se quejó Gu-yong. Fue interrumpido por una llamada telefónica y entregó a Gu-sol a su socia, la mujer del traje amarillo. Si intenta algo, matadlos a ambos, ordenó. La mujer se burló de Gu-sol, ordenando a sus hombres que lo filmaran todo. Le dio 10 segundos para decidir, luego inició un cronómetro. Gu-sol se retorció contra sus ataduras, incluso cayendo al suelo, pero fue inútil. Si no eliges, ambos mueren, le recordó. Hye. Won-hon, ¿qué se supone que debo hacer?, se lamentó Gu-sol. No sé qué hacer. El cronómetro llegó a 0. La mujer hundió fríamente el cuchillo en el estómago de Won-hon. Recuerda este momento, siseó, levantando el cuchillo de nuevo. Pero el primer golpe había cortado accidentalmente las ataduras de Won-hon. Agarró el cuchillo, arrojando a la mujer al suelo. Su cómplice atacó, pero Won-hon lo derribó rápidamente. La mujer se abalanzó de nuevo, pero Won-hon agarró el cuchillo, golpeándola hasta dejarla inconsciente. Rápidamente liberó a Hye y Gu-sol. Un pequeño cuchillo no va a detenerme, bromeó. Los 3 huyeron por el laberíntico edificio, esquivando a los guardias a cada paso. La mujer de amarillo recuperó la conciencia, hizo sonar la alarma y ordenó a sus hombres que los capturaran. Si no los traéis de vuelta, gritó, estáis todos muertos. Rodeados de matones, Gu-sol y Won-hon lucharon como animales acorralados. Pero estaban en desventaja numérica y comenzaron a cansarse. Won-hon recibió repetidos golpes en su herida, mientras que Gu-sol fue estrangulado por detrás. La oportuna intervención de Hye cambió el rumbo, pero su escape fue efímero.
Otra oleada de matones apareció. Sangrando profusamente, Won Hon instó a Gu Sol a escapar con Hye. Yo los retendré, dijo, agarrando una tubería de metal y preparándose para una última resistencia. Gu Sol y Hye llegaron al sótano, solo para ser confrontados por otro grupo. Justo entonces, Sung-Yeong y Sang-Yeob llegaron como ángeles guardianes, despachando rápidamente a los matones. Corrieron a encontrar a Won Hon, solo para descubrir que había derrotado él solo a los atacantes restantes. «Llegáis tarde», se rió. «Pero todavía lo tengo». Se amontonaron en la furgoneta y salieron a toda velocidad, rompiendo el cerco de matones. Entonces se dieron cuenta de la gravedad de la herida de Won Hon. Estaba sangrando abundantemente. Sacó un cuaderno que contenía una lista de personas a las que había hecho daño. «Aseguraos de que reciban mis disculpas», jadeó. «Y, lo siento, Gu Sol. No pude morir. Como un pedazo de basura». Exhaló su último aliento en los brazos de Gu Sol. Días antes, Gu Sol había visto a Won Hon intentar disculparse con alguien, solo para ser rechazado. Le había ofrecido a Won Hon algunas palabras de consuelo, y Won Hon le había mostrado el cuaderno con 31 nombres, personas a las que necesitaba disculparse. «Ni siquiera recuerdo algunas de sus caras», había confesado. «Pero me disculparé sinceramente. Si me perdonan o no, depende de ellos. Tal vez necesiten tiempo, al igual que yo». «Gracias, Gu Sol», había añadido. «Me has dado valor». Luego, habían reanudado su habitual broma juguetona. Ahora, era solo un recuerdo. Gu Sol estaba entumecido frente a la foto conmemorativa de Won Hon, consumido por la culpa. De repente, una joven se abalanzó y lo abofeteó con fuerza. «¿Eres Gu Sol?», gritó. «¿Dónde estabas cuando Won Hon murió, bastardo? ¿Por qué está muerto él y tú sigues vivo? Tráelo de vuelta». Era Jeong-jin, la hermana menor de Won Hon. Gu Sol se derrumbó de rodillas, disculpándose. No necesitaba que nadie le dijera nada, ya se estaba culpando a sí mismo. Jeong-jin se paró frente a la foto de Won Hon, llorando y maldiciéndolo. Gu Sol no podía perdonarse a sí mismo. «No debería haberme negado», murmuró. «Debería haber trabajado para ellos. Si no fuera por mí, Won Hon no estaría muerto. Yo lo maté. Debería ser yo el que estuviera muerto». Sung-Yeong explotó. «No es tu culpa», gritó. «Won Hon dijo que eras la primera persona que le hizo sentirse como un ser humano. Lo inspiraste a estudiar para su GED, a disculparse con las personas a las que lastimó. Si sigues culpándote a ti mismo, ¿cómo podrá descansar en paz?». Jeong-jin escuchó, absorbiendo todo. Comenzó a comprender el vínculo entre Gu Sol y su hermano. Mientras tanto, Hye, hablando con su madre por teléfono, fue empujada por un hombre con la cara llena de cicatrices. Sospechosa, lo siguió. Se reunió con el detective a cargo del caso de Won Hon, lo amenazó y luego lo obligó a recibir una llamada del hombre de confianza de Guyon. Acordaron culpar a alguien a cambio de un cuantioso soborno. Hye informó inmediatamente a Sung-Yeong y Sang-Yeob. Estaba claro, la policía estaba en la nómina de Guyon. Justo entonces, llegó una corona de condolencias de Guyon. Sung-Yeong, enfurecido, la destrozó. «¡Que se joda la policía!», rugió. «Nos encargaremos de esto nosotros mismos». Se preparó para salir corriendo y encontrar a Guyon, pero Sang-Yeob lo contuvo. Su discusión se intensificó hasta que Hye les gritó que se detuvieran. Gu Sol abrió el cuaderno de Won Hon, sus ojos se posaron en la última página. Estaba en la lista de personas a las que Won Hon quería disculparse. Unas pocas líneas cortas, pero suficientes para hacerle doler el corazón. «Mi amigo fuerte y capaz Gu Sol, seamos amigos para siempre». La lluvia caía como lágrimas. Gu Sol apretó los puños, susurrando un último adiós, y fortaleció su resolución. Los responsables de la muerte de Won Hon pagarían, pero esta vez, tendrían un plan. Inesperadamente, Jeong-jin pidió unirse a ellos. Para ser aceptada, tenía que pasar una prueba. Procedió a derribar ella sola a los 3 hombres, noqueándolos con precisión sin esfuerzo. Era una fuerza a tener en cuenta. Mirando la foto de Won Hon, sus rostros se endurecieron con determinación. «Incluso si llega una tormenta», prometieron, «no nos detendremos». Su primera prioridad era encontrar evidencia. Hye recordó a la mujer filmando los eventos. Tenía que haber una grabación en alguna parte. Jeong-jin se ofreció como voluntaria para hacerse pasar por conductora de reparto e infiltrarse en la sede de Guyon. Sung-Yeong preparó un paquete con cámaras en todos los lados, dirigiéndolo a la sala de transmisión. La seguridad sería estricta. Adjuntaron la tarjeta de visita de Guyon, que le había dado a Gu Sol, al paquete. Los guardias, asumiendo que era para su jefe, lo dejaron pasar sin dudarlo. El equipo monitoreó las cámaras mientras estudiaba el diseño del edificio. El paquete llegó a la sala de transmisión, donde un técnico con gafas manejaba las cámaras y la transmisión en vivo. Tenía curiosidad, pero no se atrevía a abrir el paquete del presidente. Una vez que identificaron su objetivo, el equipo entró en acción. Sung-Yeong condujo la furgoneta directamente hacia el edificio, estrellándose contra la barrera para crear una distracción. Como era de esperar, los guardias vieron la furgoneta en la cámara y enviaron a alguien a investigar, encontrando solo un vehículo vacío.
De repente, un horno microondas dentro de la furgoneta explotó, activando la alarma de incendios. La distracción funcionó. El equipo ya se había infiltrado en el edificio. Enfrentando a un ejército de matones, se dividieron en dos equipos, Gu-sol y Sang-yeop, y Sung-yeong y Jeong-jin. Uno absorbería los ataques mientras que el otro se concentraría en derribar a los oponentes. La velocidad era clave. Los matones no eran rival para los 4 luchadores y fueron rápidamente superados. Gu-sol fue a encontrar la sala de transmisión mientras los demás continuaban despejando el camino. Los matones seguían llegando, pero los 3 se mantuvieron firmes. Gu-sol localizó rápidamente la sala de transmisión. Agarró al técnico y lo obligó a abrir los archivos de la computadora. Pero la carpeta de grabación de ese día estaba vacía. Gu-yong observó todo lo que se desarrollaba en sus monitores, con una sonrisa engreída en su rostro. Todo iba según lo planeado. Ordenó a la mujer de amarillo y a sus hombres que investigaran la perturbación. Cuando Gu-sol regresó, el equipo había derribado a la mayoría de los guardias. De repente, Gu-yong reprodujo el vídeo de ese día, mostrando sus súplicas desesperadas y el momento en que la mujer apuñaló a Won-hon. El equipo estaba furioso. Justo entonces, la mujer de amarillo llegó con refuerzos. Gu-sol, se burló, eres bastante fotogénico. Señaló hacia el ascensor. Si quieres las imágenes, puedes tenerlas. Sus hombres se separaron, permitiendo que Gu-sol pasara. Entró en el ascensor sin dudarlo, sabiendo exactamente lo que ella quería, a él. Después de que Gu-sol se fue, Kanon envió a sus hombres a despejar el estacionamiento mientras él, el hombre con cicatrices y la mujer de amarillo se encargaban de los intrusos. Al reconocer a la mujer como la que apuñaló a su hermano, Jeong-jin la golpeó en la cara, rompiéndole la nariz. Sang-yeop se enfrentó a Kanon, mientras que Sung-yeong se enfrentó al hombre con cicatrices. Mientras tanto, Gu-sol se quitó las vendas de las muñecas, preparándose para un enfrentamiento brutal con Gu-yong, con los ojos ardiendo de rabia. Finalmente, cara a cara con Gu-yong, se le dieron dos opciones: tomar la unidad USB con el vídeo y marcharse, o luchar contra Gu-yong para vengar a Won-hon. Gu-sol extendió la mano para tomar la unidad, pero Gu-yong no lo dejaba escapar tan fácilmente. ¿Quién sigue? Se burló. ¿La familia es más motivadora que los amigos? ¿Por qué estás haciendo esto?, exigió Gu-sol. ¿Por qué? Gu-yong sonrió. Porque es divertido. Gu-sol se abalanzó, pero Gu-yong era claramente el luchador superior. Al principio, jugó con Gu-sol, pero a medida que su paciencia se agotaba, sus golpes se volvieron más brutales. La pelea de abajo se intensificó. La mujer de amarillo le cortó la cara a Jeong-jin con un cuchillo. Enfurecida, Jeong-jin pateó el cuchillo, agarró el pelo de la mujer y golpeó repetidamente su cabeza contra el suelo, terminando con un brutal gancho ascendente. Los dos hombres más grandes intercambiaron golpes, una competencia de resistencia. El hombre con cicatrices tomó a Sung-yeong por sorpresa, rompiéndole la pierna. Arriba, Gu-yong continuó golpeando a Gu-sol mientras sorbía vino casualmente. Volvió a reproducir el vídeo del apuñalamiento de Won-hon para burlarse aún más de él. Gu-sol, enfurecido, atacó, jugando directamente en las manos de Gu-yong. Estranguló a Gu-sol, obligándolo a ver morir a Won-hon de nuevo. Derrotado, Gu-sol casi se rindió. Entonces, recordó las palabras desafiantes de Won-hon a pesar de su herida mortal: ¿es eso todo lo que tienes? El espíritu de Gu-sol resurgió. Arrojó a Gu-yong al suelo y desató una furiosa ráfaga de puñetazos. Atrapó la pierna de Gu-yong, con la intención de romperla, pero vaciló. Gu-yong, enfurecido, se abalanzó, pero Gu-sol lo estrelló contra la pared de cristal del ring de lucha. Abajo, después de derribar a la mujer de amarillo, Jeong-jin se unió a Sung-yeong contra el hombre con cicatrices. No era rival para él, y le rompió el brazo. Sung-yeong intervino, atrapando al hombre con cicatrices en una llave de estrangulamiento, permitiendo que Gu-sol lo rematara. Mientras tanto, después de un brutal intercambio, Sang-yeop finalmente derrotó a Kanon. Magullados y golpeados, los tres amigos habían cumplido su misión. Arriba, Gu-yong y Gu-sol lucharon por ponerse de pie, exhaustos pero negándose a ceder. Gu-sol bloqueó el brazo de Gu-yong, negándose a soltarlo, a pesar de ser arrojado de un lado a otro. Finalmente obligó a Gu-yong a caer al suelo y, con todas sus fuerzas, le rompió el brazo. Gu-yong, gritando como un animal salvaje, cargó, tratando de arrojar a Gu-sol por la ventana. Gu-sol logró agarrarse a la pared, dejando a Gu-yong colgando precariamente. Gu-sol se esforzó por tirar de él hacia atrás. Gu-yong, sonriendo maniáticamente, se soltó. «Se acabó para mí», dijo. Gu-sol, ardiendo con el deseo de venganza, no quería convertirse en un asesino como Gu-yong. Con un último estallido de fuerza, tiró de Gu-yong hacia atrás desde el borde. «Te arrepentirás de salvarme», gruñó Gu-yong. «No soy como tú», respondió Gu-sol. Gu-sol se alejó, dejando a Gu-yong murmurando para sí mismo: «Perdí». Poco después, Gu-yong fue arrestado, acusado de dirigir una operación de juego ilegal e implicado en la muerte de Won-hon. Siguiendo la lista en el cuaderno de Won-hon, Gu-sol visitó a cada víctima para disculparse en nombre de su amigo. Algunos lo perdonaron, otros no, pero Gu-sol cumplió el último deseo de Won-hon. Marcó cuidadosamente cada nombre. En la última página, encontró su nombre. Escribió dos palabras:
Yo perdono. Wonhon, susurró, te perdoné hace mucho tiempo. Justo entonces, llegaron sus amigos, todos sonrientes. Finalmente había terminado. Woo-sol visitó a Do-yoon en prisión. Sé lo que quiero ahora, declaró. Cada vez que lanzo un puñetazo, me siento verdaderamente vivo. Me encanta esa sensación. Seguiré luchando, pero no porque me obliguen a hacerlo. Elegiré mis propias batallas. Me convertiré en un luchador rudo como tú. Y entonces, quiero luchar contigo. Si quieres luchar conmigo, sonrió Do-yoon, tendrás que trabajar el doble de duro. ¿Entendido? Algún tiempo después, se anunció el Campeonato Mundial de Novatos de MMA. Woo-sol y sus amigos soñaban con competir. Como Wonhon, narró Woo-sol, aunque sabía que podría no ser perdonado, todavía eligió disculparse. A veces, incluso si sabemos que podríamos no lograr todo lo que queremos, todavía tenemos que intentarlo. Ya no estoy luchando solo para sobrevivir. Estoy luchando para vivir verdaderamente. La escena cambió a una celda de prisión. Woo-young estaba sentado en la litera de abajo, mirando sombríamente la pared. Era la misma celda que había ocupado Do-yoon. El ex rey del juego se había convertido en un interno más. Gracias por ver. Si disfrutaste el vídeo, por favor danos un like, comparte y comenta. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más vídeos.